Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Pues aquí estoy sacando de la caja, esta caja la recibí hace quizás unos 15 minutos más o menos. Pues, mi hija está aquí en Alemania, pero en otro lugar, y ella vio estas preciosas orquídeas. Ella dice que se acordó que yo siempre estoy diciendo la palabra Cambria y Cambria y Cambria. Y como ella vio que esto decía Cambria y que estaban en un lugar, en una tienda donde casi todo estaba rebajado de precio, y desgraciadamente pues hay muchos establecimientos que están cerrando, y parece que todo esto estaba en exhibición. Y entonces mi hija le preguntó y bueno, le contó y le puso un pedacito de mis videos de YouTube, y entonces la mujer se decidió y le vendió las plantas. Pero dice ella que fue más bien un precio módico porque ella de todas formas las tenía que sacar. Bueno, yo estoy muy contenta porque miren, por aquí estoy premiada. Esto sí tuve que sacarlo rápido de la caja porque eso no cabía y estaba medio virado así y tenía yo mucho miedo. Entonces rapidito busqué una maceta para ponerlo, y lo que más me gustó fue que esto no se atrofió porque ya viene una vara, ¿no? Entonces bueno, esperemos porque aquí estamos en invierno. Cuando yo recibí la caja, pues me puse de lo más contenta. Enseguida le mandé un mensaje: mamita, ¿y esto dónde usted lo encontró? Bueno, ella me hizo más o menos el cuento por arribita. Ella me lo tenía más bien de sorpresa, ¿no? Y yo muy contenta porque de verdad que esto me tiene a mí, pero por Dios, miren esa maravilla. Déjame leer un momentico, a ver. Yo creo que esto no es Cherry Baby. No. Este es otro tipo de Cambria, porque el Cherry Baby tiene un olor a perfume que usted no puede ni tocarlo. Entonces, bueno, vamos a sacar esto. Yo creo que esto es un dendrobio, sí. Ya yo tengo aquí una maceta porque esto viene completamente pegado ahí. Mire, ¿ves? Posiblemente se le haya caído hasta una flor. Vamos a ponerlo aquí, en esta maceta. Sí, esto se ve que está muy pesado. A mí me parece que necesito... Uy, por Dios, qué pesado está esto. Creo que voy a necesitar otro tipo de maceta porque esto, yo creo que esto no se va a aguantar. Está muy pesado, miren cómo se cae, ¿ves? Mire, ¿ven? Se cae. Tengo que buscar otro tipo de maceta. Enseguida estoy con ustedes, voy a buscar... Bueno, aquí he encontrado varias macetas. Esa de cristal que pesa muchísimo, y esta que eso es silicón, pero no cabe. Entonces el tallo se va a partir y yo pues voy a tener que quitarle la maceta. Sí, voy a tener que quitársela porque de lo contrario no va a caber, y yo necesito algo que lo aguante porque está demasiado grande. Bueno, lo único que se me ocurrió fue buscar, ven, ya yo le quité. Le tuve que quitar la maceta. Miren las raíces, qué buenas están. Están muy buenas, miren la maceta aquí, ¿eh? Entonces busqué hidrotón. Vamos a echar un poco de hidrotón para que haga peso. Vamos a ver qué tal nos va así. Y ahora le pongo estas piedras, que esto es lava, piedra de lava, es lo único que se me ocurre. Porque no se me ocurre nada más. A ver si separo un poquito esto de aquí, porque hay un cake ahí detrás, ¿eh? Bueno, ya estoy de regreso, ya saqué las cajas, las llevé para la basura. Bueno, la basura aquí se divide, ustedes saben, ¿no? Estoy aquí recogiendo porque hay mucha, como que demasiados pedacitos de restos de las macetas. Bueno, les muestro. A ver, Mora. Esto no sé qué cosa es, pero usted sabe que es una Cambria. Miren qué bonito está, y como tenemos aquí todavía 3 botones. A ver, miremos esta que está aquí atrás. Tiene 3 botoncitos aquí arriba y miren qué linda.
Ay, esta está preciosa. Y esa que está ahí detrás, esa, no es verdad que se parece al Cherry Baby, pero el Cherry Baby tiene las flores más chiquititas. Esto debe ser un cruce con odontogloso, ¿verdad? Miren qué cosa más preciosa, pero no tiene el olor del Cherry Baby, no. Y entonces, bueno, ya esta les enseñé. Miren aquí arribita. Vamos a esperar porque ya les he enseñado todo. Voy a terminar aquí de recoger porque voy a hacer un experimento. A ver qué tal me va. Voy a hacer un experimento con esto, con Ceramis. Entonces, bueno, como ustedes pudieron darse cuenta, yo aquí, vamos a cambiar esto de aquí de lugar. Yo ahí quité la maceta. Miren la maceta aquí. ¿Ven? La maceta yo la quité. Y entonces puse esto, roca, y puse hidrotón. Y bueno, tuve que pedirle permiso al Keiki, porque el Keiki estaba ahí al lado de la planta y yo pues tuve que de alguna manera poner la piedra, ¿ven? Vamos a ver si la separamos un poquito para que no lo apriete tanto al pobre Keiki. Bueno, creo que poquito a poquito, ¿verdad? Se mata el burro a pellizcos. Bueno, señores, eso es un dicho muy viejo del tiempo de mi abuelita. Y tuve que sacar un poco las piedrecitas de hidrotón para poder retirar la piedra grande que estaba aplastando mucho al Keiki, ¿verdad? Y bueno, aquí es la única manera que yo tenía de soportar esta planta, ¿ves? Miren ella cómo se mueve, miren. Ya estoy tocando y se está moviendo porque está una macetita chiquitita para ese tronco tan grande. Así no se puede. Entonces, bueno, yo voy a hacer eso mismo. Lo voy a hacer con las otras plantas. Con esta, que es la grandota. Con esta y con aquella, ¿verdad? Y entonces creo que poniéndole por los lados, alrededor, un poquito de Ceramis, la planta va a estar mucho mejor, porque ahí va a tener toda la humedad que necesita. Con el Dendrobium no lo necesito. Al Dendrobium no le hace falta, porque ustedes saben que al Dendrobium le gusta la mala vida, le gusta el sol. Desgraciadamente aquí estamos en el mes de diciembre y aquí no hay sol. Entonces, pues, crucemos los dedos, porque esa es la mala vida que le tocó al Dendrobium, ¿verdad? Y yo, imagínense, venía en una caja y ahora llegó aquí a mi casa. La suerte es que aquí yo tengo calefactor y entonces me ayuda a todas mis plantas, ¿ves? Aquí tengo la esquina de las luces. Esa esquina de las luces va muy adelantada. No sé si recuerdan que yo hice esos videos en tutorial que le puse todas estas macetas que yo había comprado. Y bueno, pues estamos ahí poquito a poquito esperando que salgan. Yo creo que por aquí hay uno o dos, me parece. A ver si les muestro. Aquí hubo uno o dos que se atrofiaron. ¿No ven que tienen las puntitas caídas? Que no les gustó el toca y cámbiame para aquí, cámbiame para allá. Y entonces, bueno, vamos a esperar, ¿verdad? Yo voy a cortar el video aquí y voy a hacer un nuevo video mostrándoles todo esto, porque a mí me parece que este video va a ser demasiado largo y yo necesito sentarme, buscar todo. Aquí tengo una jarrita para ir sacando de aquí adentro, porque eso hay que tener mucho cuidado con el Ceramis, porque se riega por el piso, después usted se vuelve loco. Y bueno, señores, ya les he mostrado más o menos. Esto es lo que llegó en la caja sorpresa de mi hija. Vamos a darle de nuevo una vista. Esta está muy bonita. Si alguno de ustedes, los que están mirando el video, saben el nombre de estas plantas, pues yo encantada de que me dejen un mensaje, un comentario. Pues recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no es más nada. Yo soy Morita, si esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.